Bien. Bien, buenas noches. Tenemos el siguiente ejercicio de movimiento de partículas dentro de campos eléctricos. Vamos a leer el ejercicio e interpretar primeramente. Tenemos dos placas metálicas, una negativa y otra positiva, cuya separación es 15 centímetros. Hemos representado aquí la figura, las dos placas negativa y positiva separadas, esta distancia L de 15 centímetros, equivalente a 0,15 metros, como se muestra en la figura. El campo eléctrico entre las placas es de 3000 newton sobre coulombios. Tenemos ahí los datos, el campo eléctrico también, que es un vector. Por supuesto, debemos interpretar ese vector con su dirección y sentido correspondiente. El dato es su magnitud de 3000 newton sobre coulombios. Entonces, como tenemos una placa que tiene una densidad de carga positiva, la de la derecha, y la otra placa negativa, la dirección del vector E, campo eléctrico, es hacia la izquierda. Está representada por estas flechas de color rojo, indicando que es el vector E, campo eléctrico. Luego tenemos en esta situación un electrón que se suelta desde el reposo en un punto justamente sobre la placa negativa. Hemos representado ya aquí ese electrón, esta carga que tiene la carga Q, equivalente a menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios, ¿no? Es una constante universal, la carga del electrón. Y su masa correspondiente al electrón de 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Cuando se encuentra este electrón sobre la placa negativa, como hemos representado en la figura, además de representar nuestro sistema de coordenadas, el eje Y, donde se encuentran las placas, el eje X, en la dirección que va a tener el movimiento de esta partícula con carga negativa, como es el electrón. Entonces vamos a analizar primero cómo es la fuerza que se ejerce debido al campo eléctrico de estas placas, que es un campo eléctrico constante, hacia la izquierda, sobre esta carga negativa. Entonces, si es una carga negativa, la dirección de la fuerza es en la dirección del campo eléctrico, pero en sentido opuesto. El campo eléctrico hacia la izquierda y la fuerza hacia la derecha. Es decir, el electrón es atraído hacia la placa positiva. Bien, entonces debido a este campo eléctrico hay una aceleración que experimenta este electrón y va a moverse hasta ir a golpear la placa positiva. Hemos representado el electrón en esta posición como un instante después de que se haya acelerado la partícula desde la placa negativa. Bien, la velocidad debemos tomar en cuenta en este punto inicial es 0, como que dice aquí que el electrón se suelta desde el reposo. Hemos colocado aquí entonces la velocidad inicial igual a 0 de esta partícula. Nuestro sistema de coordenadas X, el electrón hemos representado justamente sobre el origen de mi sistema de coordenadas. Por lo tanto, mi posición en X es igual a 0. Por lo tanto, nosotros vamos a encontrar primero la aceleración debido al campo eléctrico. Como habíamos visto en la teoría, la aceleración que experimenta una partícula en un campo eléctrico es equivalente a la carga de la partícula por el vector E sobre su masa. Tenemos estos datos: la carga, el campo eléctrico y la masa. Bien, por lo tanto la aceleración sabemos que es un vector, ¿verdad? Y E también es un vector, ¿no? Pero aquí vemos que la fuerza y el campo eléctrico, que son vectores, tienen sentidos opuestos. Como la carga es negativa y el campo eléctrico también es negativo, la dirección de A es hacia la derecha. Por eso decimos que la aceleración de la partícula es hacia la derecha. Lo representamos. Entonces vamos a calcular la aceleración primero de esta partícula. Reemplazamos Q, es 9,11 por 10 a la menos 31.
la carga es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. El vector E es 3000 newton sobre coulombios. Y la masa del electrón es de 9,11 por 10 a la menos 31. La masa 9,11 por 10 a la menos 31. Entonces encontramos el valor de la aceleración. La aceleración tiene aquí un signo negativo E. Por lo tanto, la aceleración va a ser hacia la derecha, como hemos representado en este diagrama de esta partícula en un sistema de coordenadas. Entonces, la aceleración es 5,26 por 10 a la 14 en sus unidades correspondientes de metro sobre segundo al cuadrado. Esa es la aceleración de la partícula sobre la misma línea del campo eléctrico, pero en sentido opuesto al campo eléctrico la aceleración. Es decir, la aceleración va a ir incrementando su velocidad en ese sentido. Bien, para resolver las preguntas que nos plantea el ejercicio, el tiempo y la velocidad antes de golpear la placa, es decir, en qué tiempo va a llegar desde esta posición inicial x0 igual a 0 hasta xf, o hasta la b, hasta obtener esta velocidad en una posición xf, desde x0 hasta xf. Usamos las ecuaciones de la cinemática. Bien, nosotros podemos recordar en la teoría que hemos visto las ecuaciones de la cinemática y vamos a analizar cuál podemos utilizar. Las tenemos aquí las ecuaciones y ustedes pueden decidir cuál ecuación es más conveniente de acuerdo a los datos que tenemos. Movimiento con aceleración constante debido al campo eléctrico. Ya tenemos la aceleración que es sobre el eje X. Entonces nosotros podemos calcular, aquí tenemos la velocidad final, no es dato, el tiempo tampoco es dato, no podemos usar esta ecuación, tenemos dos incógnitas. En la segunda ecuación tenemos la velocidad final, de incógnita, la velocidad inicial es 0, esta posición es la longitud de las placas, por lo tanto, vamos a utilizar esta ecuación y calcular primero su velocidad final. Utilizamos la segunda ecuación, vamos a escribirla de acuerdo a nuestro ejercicio que hemos planteado. Velocidad final ya en el eje X al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado en el eje X, todo el movimiento sobre el eje X, más 2 veces la aceleración en el eje X por la posición X final menos X inicial. Eso vendría a ser. ¿Qué términos son 0? No tenemos velocidad inicial, hemos dicho en el eje X, es 0. Su posición inicial también en el eje X es 0. Y esta X final, ¿qué representa? A ver, X final. X inicial 0, X final equivale a la longitud L. Por lo tanto, X final para nosotros es la separación entre las placas igual a los 0,15 metros. Por lo tanto, vamos a encontrar ahora la velocidad final en el eje X. ¿A qué es igual entonces esta velocidad final en el eje X? Es la velocidad que viene a golpear contra la placa positiva. Como es al cuadrado, le vamos a colocar raíz de 2 veces la aceleración por xf. Reemplazamos los datos y hallamos sus valores.
2 veces la aceleración es 5,26 por 10 a la 14 y por la X final 0,15 en metros. Ya tenemos eso y le vamos a sacar raíz a esto. Calculamos el valor entonces de X, de la velocidad final en el eje X. 12,56 por 10 elevado a la 6, las unidades correctas de metro sobre segundo. Entonces, esta es una respuesta del inciso B. Hemos encontrado primero el inciso B, de acuerdo a las ecuaciones que tenemos más convenientes. Bien, vamos a encuadrar este resultado, es importante. Debemos encuadrar el resultado de la velocidad final. Luego, debemos calcular el tiempo, nos preguntaba en el inciso A. El tiempo debemos usarlo también una de estas ecuaciones para calcular. ¿Cuál sería el tiempo en este caso? ¿Qué ecuación es más conveniente? Aquí ya tenemos la velocidad final, por lo tanto ya podemos encontrar el tiempo. Voy a escribir esa misma ecuación por aquí. Velocidad final solamente en el eje X es igual a velocidad inicial en X más aceleración en el eje X por tiempo. Sabemos que esta velocidad inicial es 0, por lo tanto, despejando el tiempo es igual a velocidad final sobre aceleración. Reemplazando sus valores obtenemos el resultado del tiempo. La aceleración 5,26 por 10 a la 14. Esto está en metros sobre segundo. Y esto es la aceleración metro sobre segundo al cuadrado. Y de ahí simplificando vamos a obtener metro con metro, este segundo con este segundo, pasa arriba y obtenemos el tiempo en segundos. ¿Cuánto es el tiempo? Es un valor bastante pequeño, ¿verdad? 2,38 por 10 a la menos 8, por supuesto, en segundo. Y con esto estamos respondiendo el ejercicio con el tiempo y la velocidad que llega a chocar o a golpear la partícula con la placa positiva. Si analizamos este ejercicio, la velocidad está aumentando, ¿verdad? La velocidad aumenta de 0 hasta este valor bastante grande. ¿Por qué? Porque su aceleración es positiva en este eje, ¿verdad? La aceleración sabemos que es el cambio de velocidad en un tiempo determinado, ¿no? Por eso cuando aumenta la velocidad, la aceleración es positiva en esa dirección que se mueve la partícula, aumentando la velocidad con una aceleración positiva, ¿no? Esto es importante del concepto que viene de la aceleración como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo.